Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el Padre Kevin Joyce. Este es el segundo video que estoy haciendo durante este tiempo de la coronavirus. En este tiempo nuestro mundo está experimentando oscuridad. La oscuridad de la pandemia y la oscuridad del temor. Tan severa y espantosa como es esta oscuridad, hay formas de oscuridad que resultan más dañinas todavía para la persona humana, en particular la oscuridad del pecado grave. Todos presentes probablemente hayan tenido tales experiencias de oscuridad. A veces quizás nos hemos sentido avergonzados de nuestras actitudes y acciones y esperábamos que tales acciones permanecerían ocultas. Surge la pregunta, ¿dónde está Jesús en la oscuridad? Ya sea la oscuridad de la pandemia o la oscuridad del pecado grave. En este Domingo de Ramos, el comienzo de la semana que llamamos Santa, vemos a Jesús respondiendo claramente a esta pregunta. La historia de la pasión de Cristo relata un ejemplo de oscuridad tras otro. El primero es un horrible relato de traición. Por 30 monedas de plata, Judas acepta traicionar a su mentor, su amigo, su maestro. En su Divina Comedia, Dante coloca a los que traicionan en el fondo del infierno. Después de la última cena, Jesús llega al huerto de Getsemaní con Pedro, Santiago y Juan, donde él entra en una profunda agonía mientras su voluntad humana lucha con la voluntad de Dios. ¿Y dónde están los 3 discípulos? Dormidos. En su momento de mayor necesidad, sus discípulos son vencidos por otra forma de oscuridad, la pereza espiritual, la pereza de hacer la voluntad de Dios. Esta es una muestra de la oscuridad del pecado, otra muestra. En el libro del Apocalipsis, Jesús dice que escupirá a los desidiosos fuera de su boca. La oscuridad continúa con la llegada de Judas, acompañado de una gran multitud con espadas y palos. Gente violenta viene a arrestar al príncipe de la paz, quien enseñó el amor al enemigo. Los discípulos están más interesados en salvar su propia piel que en permanecer fieles a Jesús. San Mateo nos dice, entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. La oscuridad del miedo y la cobardía ganan el día. La oscuridad se profundiza cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín, el tribunal superior de los judíos. Estos hombres deben representar a los que están más preocupados por la verdad y la justicia. En cambio, respaldan el falso testimonio, fomentan las mentiras. A medida que avanza la oscuridad de la injusticia y las falsedades, Pedro llega al patio y es reconocido por una de las sirvientas. Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó frente a todos, diciendo, no conozco al hombre. La oscuridad del pecado incluso ha seducido al que Jesús había elegido como líder de sus discípulos. A la mañana siguiente, Jesús es entregado a Poncio Pilato, quien representa al gobierno romano, el responsable de supervisar la ley y la justicia romana. Pronto Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente, pero él está más interesado en complacer a la multitud que en la verdad. El pecado de preferir agradar a los seres humanos en lugar de agradar a Dios prevalece. Judas, para este momento, está desesperado profundamente por lo que había hecho y desesperado se ahorcó. Tanto Judas como Pedro traicionaron a Jesús. La diferencia es que Pedro lloró lágrimas de arrepentimiento y no se desesperó de la misericordia de Dios. Vuelvo a mi pregunta original. ¿Dónde está Jesús en la oscuridad? La respuesta es terriblemente obvia. Él está en la oscuridad. Así como Jesús se identificó con las multitudes de pecadores que pidieron ser bautizados por Juan el Bautista, también Jesús entra en medio de la oscuridad del pecado. En cierto sentido, Él atrae la oscuridad hacia sí mismo.
Entonces, su amor y su misericordia absorben el poder de la oscuridad. Cuando buscamos la presencia y la misericordia de Cristo en medio de nuestra oscuridad, la luz entra y nos da esperanza y confianza en su misericordia. Esta es la buena noticia de lo que parece ser una historia horrible. Que el Señor les dé muchas bendiciones en esta hermosa Semana Santa.